y hemos estado hablando del mal manejo de la pandemia. Hemos estado conversando con Judy sobre las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, y de lo que no queda duda es de que Vizcarra es una de las personas más cínicas que ha pisado la presidencia de la República. ¿Tú te acuerdas de las promesas de Vizcarra a lo largo de esta pandemia? Sin contar las promesas antes de la pandemia. No sé, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, ¿sabes por qué? No me acuerdo, ¿sabes por qué, Quique? Porque como eran tantas mentiras y tantas cosas que decía y no cumplía, dejamos incluso a los peruanos de tomar en cuenta lo que realmente decía el presidente. De lo único... Hay gente que le sigue creyendo. Ahora que está candidateando, le siguen creyendo. No, y eso es una cosa para mí ya enfermiza. Yo no lo puedo entender. Yo recuerdo que a lo que recurría Martín Vizcarra siempre era la lucha contra la corrupción. Lucha frontal contra la corrupción. Lucha frontal contra la corrupción, la ley de medicamentos, los autónomos, que no lo hizo él finalmente, lo hizo PPK con Abel Salinas. Toda la vida que sí, que el fujimorismo no quiso. Dicho sea de paso, es cierto que el fujimorismo se oponía a la ley de los autónomos, a los medicamentos. Tiene algún conflicto, tienen conflictos de intereses, pues algunos congresistas lobistas también del fujimorismo, conocemos varios, Quique. Por supuesto. Pero era lo único que decía el presidente Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque no podía hablar de un solo resultado tangible de su gestión y de alguna promesa, que dicho sea de paso nunca cumplió, ¿no? Las tablets no llegaron a tiempo, se hizo mal la compra. Las mismas moleculares. Las UCI. Los hospitales que nunca construyeron y que dicho sea de paso se alquilan carpas que cuestan lo que podría costar la construcción de un hospital, ¿no? Exacto, eso no lo han hecho notar muchos medios de comunicación. Eso lo ha denunciado Lenin Chejo, el congresista del Frente Amplio, que no es Lenin Bazán, que ha ido allá. Habría que recordarle a la gente, o sea, cuando se pudo construir un hospital de campaña, digamos, para hacerlo mejor. Exacto. Ellos lo que hacían eran construir estas carpas, y estas carpas tienen un andamiaje, tienen fierros, tienen todo, tienen camas, y eso costaba más. Por momentos ha llegado a costar más. Incluso se contrató a un familiar del ex titular de la PCM, Salvador del Solar, y todas esas denuncias no salen en los medios grandes de señal abierta, y yo recomendaba en esa época revisar mucho los portales de investigación que revelaban esa información, como Ojo Público, Convoca, el novísimo nuevo portal de investigación El Foco, liderado por... Pues son un grupo de periodistas en el mismo nivel, dice que allí no hay director. Eloy Marchán, Alonso Zambrano y bueno, PBO, ¿no? Pequeños medios de comunicación que sobrevivimos con financiamiento de pequeñas empresas también, claro, no necesariamente de financiamiento público, y que finalmente decíamos estas verdades que no eran rebotadas por los grandes medios de comunicación. Y entre las promesas de Vizcarra están los 1000 colegios. Jamás construyó Vizcarra 1000 colegios. Si usted quiere creer eso, de verdad usted también tiene que creer hoy en Papá Noel. ¿No es cierto? Que existe. Sí, totalmente. Que existe. Y tampoco hizo 80 hospitales. Nunca hizo los 80 hospitales. Vizcarra no hizo 80 hospitales. Que alguien me saque una obra concreta de Vizcarra, sin contar paterías ni ayayerismos, no existe un manejo durante la pandemia de todas las promesas que él dio. Y no hablemos de las camas, él decía 5.000 camas en julio. Camas que regalaron las empresas privadas. Plantas de oxígeno que regalaron también empresas privadas. Y que a quienes él criticaba por un mensaje populista, él siempre va con la ola, siempre va con la ola. Y aprendió mucho, no sé si de Maxi Aguiar, en su momento asesor y que luego se retiró por este círculo moqueguano que finalmente expectora a todo aquel que quiere guiar al presidente de la República. Estamos hablando pues de Óscar Vázquez, de Vicente Ceballos, Miriam Morales, Vicente Ceballos y la señora Roca Luque, ¿no? Veamos la promesa de Vizcarra, el informe que preparó Combaters en julio, nada más ahí, en plena pandemia. Y luego se verá. Como dice una vieja canción de amor. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Esta canción podría ser el himno del gobierno durante la pandemia, y es que entre el 11 de marzo y 9 de julio, en cada mensaje a la nación, lo que más hizo el presidente fueron promesas. Escúchame. Según un minucioso estudio del portal web Convoca, durante 2 meses nuestro presidente Martín Vizcarra hizo 34 promesas, que le puede sonar bonito, pero no lo es tanto si también le decimos que solo 10 se cumplieron dentro del tiempo ofrecido. Miente, miente, que algo queda.
Como estamos a pocas horas de un nuevo mensaje a la nación, esta vez por 28 de julio, donde de seguro oiremos más promesas, es preciso hacer la radiografía de las que ya se hicieron hasta ahora, pero que siguen a medio camino. Una de las promesas sin cumplir ha sido la implementación de más laboratorios para detectar pruebas moleculares de COVID-19. Ahora creo que ya tenemos 12 regiones que tienen el laboratorio operativo validado por el Instituto Nacional de Salud. Van a incorporarse otras regiones dentro de 2 semanas y dentro de 2 meses vamos a tratar de llegar al 90% de regiones del Perú. Cuando Vizcarra realizó el anuncio, teníamos en todo el país 12 laboratorios. A la fecha habrían solo 14. 2 más y no se ha llegado al 90% de las regiones como lo prometió. Otra promesa sin cumplir es sobre los 760 soles del bono universal familiar. Ese dinero que según el gobierno tenía que haber llegado a 6 millones de familias. A ellos hemos dispuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne el bono de 760 soles. Sin embargo, según Convoca, el último padrón de los que accedieron al beneficio aún no ha sido publicado, por lo que habrían más familias que no cobran ese dinero, pese a que la cuarentena ya se terminó. Pero si hay familias esperando la promesa presidencial, lo mismo sucede con los profesionales de la salud. Vizcarra prometió un bono para quienes trabajen en la primera línea. Esto se ratificó en un decreto supremo publicado el 4 de abril pasado. Se dispone una bonificación extraordinaria para todo el personal de salud que está directamente trabajando en el combate de esta enfermedad. Son 720 soles, que es una contribución adicional a su sueldo, a su remuneración. Sin embargo, médicos y enfermeras siguen denunciando que no se ha cumplido. Según registros de la Defensoría del Pueblo, solo en mayo hubo 30 protestas por la entrega de este bono de salud. Muchas de las vidas que se perdieron en nuestro país fueron por la falta de oxígeno medicinal. Al respecto, otra promesa que el gobierno no pudo cumplir. Se declara como un bien esencial y se da la prioridad para el uso medicinal antes que cualquier otro uso. Luego se asigna recursos para que esta medicina pueda ser adquirida en los volúmenes que requerimos para todo el país. El 4 de junio se hizo oficial la transferencia de 84.714.000 soles para la compra de oxígeno medicinal. Sin embargo, hasta el 25 de julio, según el portal de Transparencia Económica, se ha gastado menos de 1 millón de soles. Ni siquiera las promesas que para algunos pueden resultar más sencillas de cumplir se han hecho. La reapertura de comedores populares. Proyectaron abrir 13.664, pero según el último informe del MIDIS, hasta el mes pasado, solo 5.000 retomaron sus actividades. Qué ganas de trabajar, que contagian no solamente a las vecinas, sino a nosotros. O sea, yo estoy seguro que los 13.000 comedores populares que hay en todo el país comparten el entusiasmo. Y la lista aún es larga. Palabras, palabras y más palabras que al menos hasta ahora el viento parece habérselas llevado. De las 34 promesas a lo largo de 4 meses y más de 100 horas de conferencia, solo 10 se cumplieron a tiempo. Otras 3 se hicieron pero fuera del plazo prometido. Miente, que algo queda. Las 21 promesas restantes o están en proceso de cumplirse, o se cumplieron a la mitad, o simplemente se les olvidó. ¿Qué nos espera para el discurso de 28 de julio? Volvemos aquí al PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Y entre las promesas que se nos escapa de la recordación, Martín Vizcarra, cuando fue ministro de Transportes, prometió la carretera central. De ida y vuelta. Ojalá algún día llegue. Algún día harán la carretera para central. la gente de San Martín, de Huánuco, la gente que
que tenemos que tomar la carretera No existe central carretera central, una de las carreteras más peligrosas del Perú, hay que decirlo, y una, también por tramos. y una de las más importantes, y sí una de las más peligrosas. Así De es. verdad, Quique, yo que he viajado mucho, no tienes idea, yo me iba al mes por mi trabajo allá en Tocache 4 veces al mes. Trabajaba en la municipalidad 4 veces al mes y me he quedado tirada así 3 días en la carretera. ¿Y sabes qué había pasado? El río Huallaga se había llevado un trozo de carretera y nos debíamos estar allí varados para que lleguen a generar un pase, no sé de qué forma, yo, la verdad que no lo recuerdo, pero se lleva, el río se comía la carretera. Y yo la última vez que me he accidentado automovilísticamente En Ceja y Selva, ¿no? fue en La Oroya. Ah, En las partes donde la carretera se pone muy estrecha porque Exacto. no tiene mantenimiento y un carro se adelantó y terminamos chocando. Eso fue cuando me fui a Chanchamayo hace unos 3 años. Exacto, sí. Claro, o sea, la carretera central es una necesidad que Vizcarra utilizó desde que fue ministro de Para el manera populista. 2018 la anunció. Claro, desde que fue ministro y nunca cumplió. Y usted va a votar por Vizcarra seguramente porque a usted le gusta cómo se pone el tapaboca y qué bueno, papá Vizcarra. Y le habla como papá a los niños, como Sí. decía Patricia Arévalo. Qué vergüenza realmente ese comentario. Pero bueno, Patricia Arévalo, que va a ser candidata vicepresidenta por de Joseph Forsyth. Forsyth. Sí, que dicho sea de paso, muchos reclamaron su oportunismo durante las manifestaciones aquí en nuestra capital, porque fue con su bicicleta, con su mascarilla morada, fue. se tomó una foto y se fue. Dice ella que por su nivel de vulnerabilidad por su edad, pero que no quiere decir su edad porque le avergüenza un poco. Bueno, ¿recuerdas el caso de Celia Pacori? Sí, por supuesto. Que fue una señora que fue a buscar a Vizcarra en Arequipa para que atiendan a su esposo que se llamaba Alfonso Mamani y finalmente Vizcarra dice que no la escuchó cuando ella intentó abordarla en uno de los casos más dramáticos de la pandemia. Intentó abordarla cuando salía Vizcarra de una ceremonia donde le habían prohibido ingresar a los mismos arequipeños. No la escuchó por el cerco, pues, que tenía, por el chalequeo que tenía el presidente. Claro, si vemos y las hacía imágenes que tenemos acá de apoyo. uso de los recursos públicos para protegerse de la gente que lo criticaba. Celia Pacori creo que es el símbolo de la desesperación y de la desigualdad que existe en nuestro país. Porque ella ha tenido que correr detrás del presidente porque su esposo, ¿qué había pasado? Ella en una entrevista detalla que en el hospital a donde iba a llegar el presidente de la República le pusieron camas, bien bonito, lo arreglaron y los pacientes que estaban en otra comunidad más alejada, graves, los llevaron hasta ese hospital, los pusieron, pero como no estaba listo, los regresaron en las carpas cuando se fue el Los presidente. ponían en las carpas, pues. Claro, solamente para la foto los pusieron allí en el hospital, Celia estaba más tranquila porque su esposo iba a estar vigilado, se fue el presidente, lo sacaron y los llevaron a las carpas. Y cuando ella corre detrás del presidente, ella ya sabía que iba a llegar y por eso lo busca, lo persigue, no pudo acercarse a él porque su esposo estaba en una carpa. Y luego Celia Pacori sufre además el amedrentamiento de estúpidos, de idiotas, fanáticos de Martín Vizcarra que llegaron a su casa para amedrentarla, quemar sus vehículos y asesinar a sus mascotas. El Ejecutivo dijo que no la iba a abandonar. Me pregunto, ¿dónde está el Ejecutivo ahora con Celia Pacori? No, porque ya no está Vizcarra en el Ejecutivo y lamentablemente la señora perdió un familiar y perdió también. Pero Vizcarra se acaba de ir. enseres. El familiar de Celia Pacori se fue también con un velo de misterio en esas condiciones y Vizcarra se fue casi 4 meses después. Así es, y además en esa época Arequipa había levantado ostensiblemente los contagios y la gente estaba muriendo. Es lo que realmente pasaba, la gente moría en las carpas. Y el esposo de Celia Pacori murió pues en una carpa a los 2 o 3 días después de ese video. de este suceso, donde no fue atendida pues porque Vizcarra pues salía con un séquito de seguridad. De ayayeros. Y de ayayeros también hay que decirlo. Veamos lo que pasó con Celia Pacori en aquella oportunidad. El esposo de Celia ha muerto. Celia Capira es la mujer que, entre gritos desgarradores y lágrimas de suplicio, corrió tras la camioneta que trasladaba al presidente pidiendo que no ignore una realidad que atraviesa Arequipa. Ella no quería que Vizcarra se fuera sin antes ver a los pacientes que esperaban debajo de una carpa y en medio del frío por una camilla y oxígeno. Entre estos pacientes estaba su esposo.
Sus súplicas no fueron oídas. La camioneta con el presidente dentro y sus escoltas se fueron sin prestarle atención. Y hoy, 48 horas después de la trágica escena, su esposo, Adolfo Mamani Tucuri, perdió la batalla contra el COVID-19. Soy la esposa de Clemente Adolfo Mamani. Perdió la vida ante la desidia de las autoridades y en medio del colapso sanitario que convierte a la región Arequipa en el nuevo epicentro del coronavirus. A Celia no le importó arriesgar su integridad. No le importó ser grabada con lágrimas en los ojos. Ella solo quería ayudar a su pareja, pero recibió las espaldas del gobierno. Mucha gente se está contagiando porque no apoyan, porque el presidente es malo y inhumano. Y ahora cree que ese acto suyo de valentía es lo que le ha costado la vida a su pareja. En su dolor, culpa al gobierno. El médico sale diciendo que hace media hora falleció. Yo estaba preguntando aquí, yo les dije. Aquí el gobierno, todos han tomado represalias contra mí, contra mi esposo. Ellos lo han matado. Él estaba bien, nos dijeron que estaba estable. Hasta hoy en la mañana, el esposo de Celia no presentaba ninguna complicación con respecto al oxígeno que recibía. Incluso, dice, los médicos le permitieron llevarle comida, mas no verlo. Mi esposo nos dicen que acabó de fallecer, pero en la mañana yo le traigo desayuno. La señorita me dijo que estaba estable, que tenía saturación 93. Aquí lo han matado. La tragedia personal de Celia Capari es solo una arista de los problemas que enfrenta Arequipa, donde nadie parece estar a salvo. Según las cifras oficiales, ya son 10.676 infectados y 585 fallecidos en esta región. En todo Arequipa, según información del Colegio Médico Regional, trabajan 3.500 doctores, el 70% en hospitales del MINSA y el 30% en eSalud. Sin embargo, cuando se declaró el estado de emergencia, cerca de 1.400 del total fueron enviados a sus casas por ser población en riesgo. De los cerca de 2.000 que quedaron, solo 30 son de cuidados intensivos y emergencias, para atender a los pacientes críticos. Sin embargo, con la pandemia avanzando, ya son 115 los médicos infectados y 7 los que murieron cumpliendo su labor. El caso de la señora Celia Capira y de su esposo refleja lo que ha sido el Perú en los últimos años, con gobernantes nacionales y regionales que inauguran obras sin voltear a ver al Perú real. ¿Qué hago yo ahora con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Cómo les digo que no está su papá? Es el caso más emblemático, creo yo, de los sucesos de la pandemia que se vivió por lo menos durante el gobierno de Vizcarra. Claro. Esta situación De aquellas personas que no horrorosa, ¿no? Que se te muere un familiar. Pero de aquellas personas que, como lo dijiste en el caso del congresista Glider Uñagua, no tenían la accesibilidad, el dinero, la posibilidad, la oportunidad, el espacio de ser atendidos, Quique. No todos podían atenderse en una clínica, no todos podían ir a un hospital, no todos eran recomendados de... O sea, mucha gente, y lo sé porque mi familia lo vivió, tuvo que esperar, rogar, comprar balones de oxígeno de 4.000, 6.000 soles. No todos tuvieron acceso. O sea, ni siquiera la persona que, digamos, tenía un poquito más de dinero en la mano, pudo acceder a la salud. Imagínate que una persona que no tenía el dinero de inmediato, que tenía que endeudarse, que tenía que buscar un balón que no existía, que en ese momento escaseaba. Entonces, no todo el mundo, por ejemplo en Tocache, Quique, te comento, no había médicos. Un hospital nuevecito que se construyó durante el gobierno de Ollanta Humala y que Martín Vizcarra quería ir a inaugurar, pero que no pudo por la pandemia. Pero que él no lo construyó. ¿Qué quería? ¿Pintar la pared y inaugurarlo? No lo construyó. Se hizo durante el gobierno de Ollanta Humala y Casa, dicho sea la empresa Casa, dicho sea de paso, y no tenía médicos.
Hospital Bonito por las puras. Iban a tocar la puerta, mis papás iban a tocar la puerta y no los atendían. El propio alcalde de Tocache, el señor Cícer Valera, denunciaba aquí en PBO, en los medios de comunicación: señor presidente, no tenemos médicos. Les mandaron 10 médicos, pero no el ejecutivo, médicos que habían venido de voluntarios desde España y luego los dejaron sin médicos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.